Bienvenidos. Ahora que tanto se habla de emprendimiento, a quienes les interesa la materia, la siguiente hora vamos a hablar de un gran emprendedor que comenzó con una farmacia que creo que se llamaba Marina, el nombre de su madre, y luego adaptó lo que en mi época y en esa llamábamos botica en un garage, hasta constituir todo lo que ahora es Difare, que formó en 1984. Pharmacies es la marca visible y ha llegado a diversificarse en los negocios para incursionar, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Me refiero a Carlos Cueva, que publicó este libro la semana pasada a propósito de más de 40 años en el mundo empresarial, con un éxito enorme, silencioso, sencillo y esforzado. Él es un hombre de muy bajo perfil, muy discreto, muy distante de esto, y me ha costado convencerlo a que comparta su experiencia y sabiduría, no porque necesite reconocimiento o promoción, sino para que anime a otros de ustedes a seguir el mismo o mejor camino. Porque en otra parte de este libro él dice que la primera meta debe ser igualar a la competencia y la siguiente, superarla. Lo requerimos cuando en la vacunación también fue un factor vital para el éxito que tuvo este proceso en el gobierno de Guillermo Lasso. Vean lo que nos decía por junio del 2021. El gobierno tiene algunos problemas en las compras públicas, ¿sí? Tiene un decreto que le obliga a crear un operador logístico para su trabajo, y eso no lo han superado, es decir, no lo han licitado, y mientras tanto no se licite no se puede hacer una simple compra. Entonces tienen que eliminar ese decreto para poder avanzar. Vera a su manera. Tras ver esa opinión y ese aporte cívico que dio Carlos Cueva González durante la pandemia, en la próxima hora vamos a revisar algo de lo contenido en este libro, Audacia, Liderazgo, Creatividad. Tómese varias veces al día la dosis con la que Difare se convirtió en una corporación farmacéutica y su fundador se abrió camino en otros sectores. Él solo es un señor. No terminó el último año de su carrera, como cuenta en el libro, porque tenía que trabajar y trabajar. Y fíjense dónde llegó y cuán lejos todavía quiere ir. El CEO de Difare, Carlos Cueva González, es nuestro empresario invitado en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío, y finalmente has regresado a tu cauce, porque el brillo vuelve a su cauce. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Es solo la segunda ocasión en que invitamos a un empresario ejemplar en este momento crucial en que el país empieza a destrabarse y despegar, en el afán de transmitir su ejemplo, sus lecciones, sus vivencias, su pensamiento, y motivar a muchos de ustedes a no quedarse atrás. Carlos, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. ¿Por qué decidió recoger estos primeros 40 años en este libro? Bueno, creo que era oportuno. Se venía una nueva elección y una posibilidad importante de que ganase la derecha, de que se pueda volver a intentar emprender, y eso realmente ha sido es una oportunidad de oro en estos momentos. Es necesario que la gente se sacuda,
¿sí? Creo que el gobierno está otorgando ciertos beneficios, ciertos incentivos para que la gente pueda volver a emprender. Y es necesario que todos lo hagamos, es decir, consumamos productos ecuatorianos, todos tenemos que bajar el gasto, esa es una realidad, ¿sí? Para tratar de empatar el partido, no para ganarlo, pero al menos vamos a empatarlo y después veremos cómo ganamos. Pienso que la gente nueva, la gente fresca, la gente que tiene otra mentalidad, puede hacer un rompe en esta situación tan estática que hemos vivido y retrocediendo muchísimo también por las circunstancias del país. He visto, por ejemplo, en la Asamblea que si se proponía algo, pues lamentablemente había una restricción y no se podía avanzar. Hoy creo que hay oportunidades de avanzar, de volver a la senda de avance, de progreso. Todos tienen que hacerlo. Diría que las condiciones cuando usted empezó a emprender eran más adversas que las actuales. Tal vez eran similares. Sí, no creo que hayan sido peores ni mejores. ¿Cuáles fueron los obstáculos entonces? La verdad que no vi como obstáculo sencillamente trabajar. Ajá. Sí, obviamente si uno trabaja más tiempo del que aparentemente pudiera hacerlo, pues se puede tal vez avanzar un poco más. En esos tiempos de repente el concepto de ser un empresario, un trabajador de varias empresas, uno aprende de los dueños, ¿sí? Y de los dueños uno aprende los valores, su forma de trabajar. Ahí por eso saqué mi concepto de audacia. Se aprende cosas audaces de algunos jefes, se aprende cosas humanas de otros. Usted trabajó 10 años siendo empleado. Sí. ¿En qué línea trabajó? Toda administrativa financiera. ¿Y qué le dio para abrir lo primero una botica, las medicinas? Bueno, yo trabajé en una compañía que se llama Ecuaquímica, donde un grupo suizo pues tenían esta división. Ellos importaban productos de Suiza y de varias partes del mundo. Y por ejemplo estaba Ciba-Geigy, estaba Sandoz, Bander. Ajá. Y obviamente hubo una relación con visitadores a médicos, con sus jefes, por la parte laboral. Tenía buena escuela. Sí. ¿Y cuando decidió, hasta aquí aprendí, ahora voy a emprender yo? ¿Cuál fue el...? Pues mi hermana fue clave. Mi hermana es pediatra. Ella, decidimos con ella poner una farmacia, pero ella recién se había graduado y se fue a Machala a hacer su internado, su rural, y prácticamente me quedé solo con mi esposa, con mis cuñados. Bueno, la farmacia no era un negocio porque era muy pequeña y había que seguir, como decimos, cachueleando. La única forma. ¿Qué significa no era un negocio? ¿No producía ganancias o cubría tas con tas? A mucho cubría tas con tas. Okay. Porque era pequeña, en principio, pero sí nos dio la pauta para poder hacer una distribuidora. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una farmacia, una botica y una distribuidora? La farmacia pues atiende al público, ¿sí? Se enfrenta a una situación especial, difícil, siempre los pacientes o las personas vienen desesperadas también eventualmente, entonces hay más trauma, pero obviamente tienen que aprender a vender y aprender a servir. Vuelta que en una distribuidora es una compañía que está atrás, donde prácticamente se provee a las farmacias y es una relación completamente diferente. Ya, pero respecto a las farmacias, usted dice en la página 89, una cosa que me llamó mucho la atención, 87, la receta completa. Sabíamos que no sería fácil hacernos un lugar en el segmento económico medio alto. Realizamos estudios de mercado y para nuestra sorpresa, lo primero que valoramos los consumidores no eran los precios, sino... ¿Sí? La receta completa. ¿Qué significa que? Que tenga todos los productos que viene a solicitar el cliente. Eso influye muchísimo, porque si eventualmente falta un ítem, prefiero no comprar porque tal vez en la otra farmacia no me va a vender. Entonces eso permitió ir acercándonos un poco más al consumidor y entenderlo. Bueno, y también tiene lógica. Sí. Porque significa, si bien alguno de estos productos puede ser más caro aquí, me estoy ahorrando en tiempo y en combustible en ir y buscar en 5 distintas. Ahora mucho más.
la seguridad también lo afecta. Ah. También la publicidad eventualmente negativa de las autoridades que dicen no vaya a farmacias en la noche, no vaya a tal parte en la noche. Cierto. Porque obviamente sí es un riesgo y obviamente sí se afecta en alguna forma, pero se afecta en la farmacia también. Ok, saltando de coles a nabos, ¿cuántas farmacias hay en el Ecuador? 150 más o menos, sí. De las grandes. ¿Y de las pequeñas, su marca pequeña se llama? Cruz Azul. ¿Cuántas Cruz Azul hay? 1200. En todo el territorio nacional. Sí, en 190 ciudades. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El portafolio de productos por un lado, obviamente encuentra usted ambas cosas en ambos sitios, pero tal vez en farmacia encuentra un surtido mayor de cosas que eventualmente hay público que busca de otras cosas, ¿no? Ya. De repente productos de consumo, de repente algún jugo, yo qué sé, algo diferente. Bueno, ¿sí? Soy un consumidor Ya. contumaz de farmacias. Ya. Y entre las cosas que me gustan, aparte del trato que me dan, y no creo que es porque vean a veces esta carne en la televisión, es que atrás de los dependientes tienen cajones con letras de orden alfabético. Y cuando van a buscar un producto, lo encuentran mucho más rápido en los cajones que ir y meterse allá o ir a ver las perchas y todo. ¿Sí? Ese es un sistema español que lo vimos hace mucho tiempo y obviamente surgió la idea de ponerlo. Bueno, creo que fue un éxito. ¿Sí? Ya en esto hay toda una lección, ¿ya? Le he hecho una sugerencia a Carlos que ojalá la coja, y es que creo que su siguiente paso tiene que ser un centro de formación empresarial, o capacitación o tecnificación, por todo lo aprendido. Pero hasta eso, gran parte de ese legado está en este libro. Créanme, me ha fascinado revisarlo, no lo he leído completo todavía, lo lanzaron recién la semana pasada. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos en Stream TV Cable, que es canal 15, de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las tableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Aproximadamente 40.000 hogares se unen para ver nuestro programa esa hora. Entre 7.000 y 10.000 más se suman por Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manaví, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. En el siguiente bloque le voy a pedir que haga de periodista, ya va a ver a qué me refiero. María Clara. A continuación, revisemos algunas imágenes del reciente lanzamiento del libro de Carlos Cueva, presidente de DIFARE. Nárrenos, Carlos, lo que vemos ahí, en la medida en que lo pueda apreciar. Acércame más la pantalla, por favor. El acto fue el martes pasado, justo una semana atrás, en Club de la Unión. Ahí está firmando libros. Un grupo de los asistentes se acercaron a felicitarlo. El salón estaba repleto. Me encontré con su abogado de 25 años, Hernán Ponce, que vino de Quito. De Quito vino, compañero mío de colegio. Vaya. ¿Cuántos libros firmó? Hoy, como 200. ¡Ah, qué bien! Ya. Ya. Bueno, yo no lo conocía de discurseador y lo vi de discurseador. Este es Antonio Quesada, que presentó el libro. Sí. Ya, un viejo amigo, ¿no? Trabajó también. Es Carlos... José Luis Macas. Ok. ¿Y dónde está Carlos Cueva Mejía, que presentó el libro? ¿Se lo ve después? Es posible, creo que fue antes. Ahí estaba Fausto Ortiz, Esa es la editora. la editora del libro. Sí. Hola. Miren esa efusividad. ¿Ahí con quién está? Con un abogado que es amigo, Luis Rojas. Blanco, ¿ya? Alberto Ese es Rigail. Sí. Alberto Rigail, correcto. Sí. Aplausos cerrados al finalizar el evento. Sí, salió bonito. Muy emotivo, sobre todo. Tuvo una parte hermosa. Usualmente se le da al autor del libro la condecoración, el premio, el reconocimiento. Y se lo dieron a su esposa. Usted se lo entregó. ¿Por qué? Bueno, creo que ella lo merecía.
Fue mi compañera siempre en la farmacia. Cuando yo tuve que salir a trabajar, ella quedó en la farmacia 5 años, ¿sí? Y tenía 2 niños. Entonces siempre fue un sacrificio realmente eso. ¿Qué edad tenía usted entonces, Carlos? Yo tenía 27. ¿Y ella? 25. ¿Ella 5 años? Sí. O 2 sea, años menos que desde yo. que usted tuvo 22 hasta 27 ya estaba frente a la farmacia. ¿Y usted Claro. salía a trabajar en qué? Llevando contabilidades. Ah, carajo. Sí. O sea, lo que había aprendido lo ejercía en otras empresas mientras arrancaba su pequeño negocio. Antes también, yo tenía mi trabajo en empresas y obviamente tenía un cachuelito, como se llama, en otras partes. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que se aprenden muchas cosas de diferentes negocios. Por ejemplo, trabajé en una imprenta y aprendí cosas de la imprenta. Trabajé con un señor que compraba bucetas en el tiempo que se hacía las líneas de bucetas, recién iniciaba, un uruguayo, también estuve ahí. En una empresa de agroindustria, en una piscina de camaronera, pues en una compañía que hacía discos, todos eran cachuelos. Ya, cachuelos le llama usted. Qué genial. ¿Sí? ¿Y cuándo, al cabo de 10 años, decidió dar el gran salto? Ok, con todo lo que ha aprendido, Sí. ahora voy a montar una cadena o a crecer Creo que un uno sistema no de piensa, boticas, de no farmacias. piensa en esa forma. ¿No? Yo al ¿Cómo menos fue? no. Yo creo que básicamente trabajamos sin límite porque creábamos el trabajo, es decir, si tomábamos pedidos había que despacharlo, había que entregarlo y había que tomar más gente y había que comprar un vehículo, o sea, había que administrar, ¿sí? Había que facturar, entonces se fue creciendo O el sea, la volumen. demanda fue haciendo La que usted demanda, crezca. claro. ¿Por qué no le dio miedo endeudarse más? Uy, El primer banco que le dio un crédito fue este, me dice. así es, El bolivariano. $80,000. $80,000 en el 2000. En el 99. 99. 99, sí. 99. En dólares. En dólares. Antes de la Sí. dolarización, que fue el año siguiente. Así es. ¡Qué sensacional! Sí. Ok, bueno, Sí. esa historia también está recogida ahí. Pero han habido otros que antes le han perdido testimonios. Sí. A Carlos, María Clara. En efecto, el empresario Carlos Cueva comparece preferentemente a espacios donde averiguan sobre su trabajo empresarial. Aquí lo veremos junto a Alberto Rigail. Creo que cuando la situación es difícil, pues creo que uno aparece ahí, porque necesita guiar a la compañía, necesita guiar a la gente, a los clientes, a los proveedores, a los empleados, ¿sí? Y obviamente creo que cuando es más difícil es cuando uno aparece. Siempre es difícil trabajar con un ministerio, en general, nunca ha sido sencillo y casi nunca lo pueden hacer. Pero esta vez logramos coordinar con la gente del Ministerio de Salud, ellos en su área, nosotros en nuestra área. Ellos hacían la parte, manejar los grupos etarios por edades y cosas por el estilo, porque así debería manejarse una vacunación. Hemos tenido mucha suerte de que Ecuador es un campeón para exportar. Camarón a lo salvaje. Banano sigue pelea. Flores. Todo eso genera muchísimo trabajo. Y tras ese testimonio con Alberto Rigail, donde usted habló de las dificultades, en ese proceso de despegue, vi que hubo en algún momento que tuvo que decidir cerrar 7 locales. ¿Por qué? Bueno, cuando el presidente Abdalá Bucaram ofreció hacer la convertibilidad, o la comentó, lo trajo a Domingo Cavallo, y nosotros lo contratamos después a Fundación Mediterráneo, que se llamaba, para escucharlo, su comentario, y preguntarle qué pasaría si hacen dolarización. Y él nos dijo, bueno, depende a qué usted le apueste. Ya, si usted apuesta a que va a haber dolarización, entonces debería recoger sus gastos, porque después ya no sube nada. Si apuesta a que no va a pasar nada, pues siga como está haciéndolo, no pasa nada. Nosotros sabíamos que no iba a haber convertibilidad con Abdalá, pero decidimos apostar como que sí iba a haber. ¿Ya? Entonces cerramos 7 sucursales, que le decimos un cierre virtual,
porque obviamente en un tiempo hubo necesidad de poner esos puntos en las 7 ciudades principales, porque había que, como en el fútbol, jugar de local, no de visitante. Ajá. Entonces teníamos inventario, teníamos crédito, teníamos entrega en cada sitio. Más difícil los inventarios porque eventualmente uno hace 7 pedidos y no llega todo a todo el mundo, pero funcionaba. Decidimos cerrar las operaciones básicamente, pero mejoramos nuestro sistema de tomar los pedidos y poder despachar más rápido desde Guayaquil con un inventario más completo. Cerramos todos, uno por uno. Fueron precavidos. Sí, funcionó. Se llama downsizing, o sea, Sí. bajaron en tamaño pero crecieron en eficiencia. Sí, ¿Y valió la pena? valió la pena. Porque en primer lugar se creció más que recogerse. Curioso. Sí, curioso. ¿Producto de qué? Yo creo que había un inventario más completo, ya la gente también estaba más suelta, más dedicada a vender y obviamente se podía administrar mejor. Ok. ¿Sí? Actualmente pues eso sigue cambiando, ahora pues mucho funciona, bueno, en un tiempo nosotros lo hacíamos por radio, después por celulares, qué sé yo. ¿Por radio, por CB, Sí, por sí, estas sí, vainas? Sí, ¿En serio? teníamos una base de personas en un call center que recibían los pedidos y lo digitaba. Pero después logramos implementar un software que nos permitía que el cliente nos mande el pedido. Ahí había menos errores, porque siempre obviamente la transcripción de parte del cliente al vendedor que anote el pedido, luego que alguien lo digite ese pedido, pues va a haber errores. Aquí había menos errores o era error del cliente, lo cual nos ayudó mucho. Creo que eso fue importante, siempre estuvimos cambiando, porque había que cambiar. Ya ven que el camino a la cima nunca es así. Es, ¿Sí? ¿ok? Ya ven. Sí, demanda lo que él dice aquí: audacia, liderazgo y creatividad. Tómese varias veces al día. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque averiguaremos la posición de nuestro invitado central sobre el constante problema de la fabricación de medicamentos y revisaremos también la posición del director de asesoría jurídica de la Presidencia que estuvo aquí sobre los procesos de subasta pública. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden ver por OnePlus, canal 14, para el reprise mañana, es decir, al día siguiente, 6 de la mañana, en un horario que es para otros mucho más cómodo. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV, mientras María Clara se toma fotos así y sonríe así, y se toma otras fotos acá y sonríe así. ¿Por qué no me pides ponerme al lado tuyo? Para que nos tomen fotos a los dos, todos solita. Porque hago la publicidad de ustedes dos. Está muy bien. Ok. CNT, Claro TV, Extreme TV Cable, es canal 14, y en Zapping, canal 41. El periódico digital de Ecuador en Vivo reproduce un resumen del programa, apenas concluye, en su portal principal y página de noticias. María Clara. Casi a diario, como en este reportaje de Luis Alfredo Zúñiga de Ecuavisa, la prensa nacional refleja la falta de medicamentos en hospitales públicos, que es un drama inagotable para el pueblo. No hay insumos médicos. Se dice rápido, pero se sufre mucho. Este joven corría desesperado la mañana de este martes. Su esposa estaba a punto de dar a luz y en el hospital no había los insumos para atenderla. Recorrió 1, 2, 3 y 4 farmacias y kioscos en los exteriores de la Casa de Salud, con la lista de insumos tratando de que el dinero le alcance para comprar todo. Estoy un poco indignado porque se supone que son en un hospital y tiene que estar ahí todo. No está así con el corre. Si tiene o no tiene, maestro, pero es que es rápido, esto es urgencia. Pues. Mientras él entraba angustiado, una madre salía de emergencias con fundas en mano.
Su hija ingresó el lunes para dar a luz por cesárea y pasó lo mismo. No hubo insumos suficientes para atenderla. Como $70 gastamos aquí. Según ellos dicen que no tienen nada. Pues me pidieron pañitos húmedos, una batona esa quirúrgica, una sonda. Son historias que se repiten en los pasillos del Hospital General Guasmo Sur del Ministerio de Salud en Guayaquil, inaugurado en 2017 con 474 camas. Recibe a miles de pacientes a diario de Guayaquil y cantones cercanos, pero hay quienes para ser atendidos han esperado 5 meses. Es el caso de esta adulta mayor. Este martes por fin tuvo su cita por una afectación en el oído, pero salió del hospital desmotivada porque le mandaron otro examen y tendrá que volver a esperar. Aquí me mandan después de 4 meses otro examen. Uno se puede morir, señor, aquí, Dios mío lindo. Se suma un problema que no es reciente, pero que hasta hoy se sigue denunciando. Aires acondicionados dañados en áreas como cardiología. El aire, las lámparas están en mal estado. Todos los ventiladores, los aires están dañados, todo está dañado. Todos tenemos que subir un ventilador porque no hay. Televistazo solicitó un pronunciamiento a las autoridades del hospital y de la coordinación zonal del Ministerio de Salud. Y hasta el cierre de este informe aseguraron que están gestionando una vocería. Cuando uno va a pharmacies y paga por un medicamento, lo obtiene. Cuando uno va a un hospital público y ya ha pagado, en el caso de los afiliados del IES, o ha pagado en el caso de los del Ministerio de Salud, porque todos pagamos impuestos todos los días, IVA pasa todo el mundo. Cuando compra una botella de agua, un pan, una leche en la esquina, todo el mundo no los obtiene. Y como dice bien ahí Luis Alfredo Zúñiga, esto no es un problema nuevo, pero es recurrente. Usted con su experiencia logística, usted que algunas veces participó y en otras prefirió no participar en estos concursos para provisión de medicamentos, ¿qué puede orientar para que esto no es que se acabe, pero que disminuya por lo menos? Yo creo que para el gobierno es realmente fácil hacerlo. Por ejemplo, si usted contratase como gobierno, ¿sí?, con las farmacias cercanas al hospital o en general, para que le despachen la receta electrónica que usted debe emitir, que obviamente debe ser una receta segura. Hay tantos mecanismos, ahora es un cheque, por decir un ejemplo, o una transferencia. Pues yo le emito una receta electrónica y listo. El tipo va y se despacha donde le convenga. ¿Y quién le paga a la botica si es afiliado al IES? Tiene que pagar el gobierno o tiene que pagar el seguro, ¿sí?, a la farmacia, lo que consume en función al precio pactado. Y el problema es que se demoran en pagar, o no les pagan nunca y la farmacia dice, es que hasta aquí nomás, 3 meses te aguanto. Sí, eso ocurre, pero eso ya no debe ocurrir, pues si usted quiere arreglar el problema tiene que solucionar todos los pasos. ¿Cómo se lo puede evitar? Yo creo que el gobierno debe garantizarle a la farmacia que le va a pagar, póngase a 60 días o a 90 días, pero cumplirle. Alguna vez recuerdo el doctor Palacio, que falleció hace poco, él fue presidente del Seguro Social. Nosotros trabajábamos con una farmacia que se llamaba Farmesa y dejamos de atender porque no pagaban. Bueno, él entró y dijo, señores, quisiera que por favor desde el día lunes despachen las facturas. Yo sé que no les he pagado aún, pero yo comienzo a pagarles a partir de tal fecha. Y él firmó un documento, recuerdo, con Pacífico, Filambanco y Guayaquil, me parece, en el cual era él el garante. Mientras yo esté aquí, yo garantizo el tema. El presidente del Seguro Social. Del Seguro Social, perdón, cuando estaba frente al IES. En Guayaquil. Ok. Y el tipo lo consiguió. Ya, entonces, ¿qué ocurría? Prácticamente uno terminaba el mes y entregaba, en teoría, las recetas o los soportes a la banca. Ahí la banca le ponía un sello y ahí arrancaba el plazo. Ok, ya. ¿Sí? O sea, eso se puede electrónicamente hacer muchísimas cosas. Una vía a explorar, una. Sobre otras, prosigamos, María Clara. Y es respecto a uno de los mecanismos más utilizados para la compra de medicamentos, y consultamos al director de la Asesoría Jurídica de la Presidencia, Stalin Andino, que estuvo aquí en nuestro programa el viernes pasado. El proceso de subasta inversa se ha vuelto restrictivo. ¿Por qué?
Porque a la puja llegan 2 proveedores o llega uno y ya no hay puja y se negocia. Correcto. ¿Por qué? Porque en la fase anterior, donde se verifican los requisitos mínimos que debe tener el proveedor, su oferta para pasar a la puja, es donde se reduce la cantidad de proveedores y donde se direcciona arbitrariamente la compra. ¿Por qué? Porque justifican que para vender un lápiz hay que tener registro sanitario. Entonces, hasta que el control llegue, ya se dio la puja, ya pasó solo un proveedor que curiosamente tiene por ahí un registro sanitario, lo hacen ver que cumple, pasa la puja y gana. Hasta que llegue el control. Correcto. Pasamos. Entonces, este control automatizado, este control objetivo y esta claridad en los procedimientos nos va a ayudar muchísimo a combatir estos espacios donde aquí el ecuatoriano es muy común que echa la ley, echa la trampa. Hemos seguido, yo soy creador de muchas normas, muchas regulaciones y a la semana siguiente han estado hechas las trampas. ¿Cómo hacer para que la subasta inversa, que en principio suena a un mecanismo ideal, no resulte una farsa? Haga calificar a los proveedores por unas compañías independientes. Por ejemplo, las compañías de auditoría, que son las 4 grandes o 5 grandes, ellos podrían auditar y calificar a la compañía, porque como dice el subsecretario, muchos proveedores lo descalifican en ese proceso y se queda fuera cualquiera que es muy bueno y entran los que quieren que entren. Los que quieren quién que entre, el CERCOP. El CERCOP no sé necesariamente, pero igual ahí estamos fallando. Creo que si se hiciera independiente, prácticamente usted lo va a calificar y ese no puede ser borrado por nada porque ya está calificado. Lo otro, vale el argumento de que aún medicamentos no complicados o no complejos o no para enfermedades catastróficas que tienen distribuidoras en el Ecuador en suficiente stock, no se compren aquí sino afuera, a cuenta de que por el volumen son más baratos que los que ustedes pueden vender aquí. Lo que pasa es que el gobierno tiene que entender que él tiene un costo escondido que no se refleja en el medicamento que lo pudiera despachar una farmacia. Usted tiene que tener una farmacia, tiene que tener perchas, tiene que tener medicinas, le roban de todo por tener stock. No tenga stock, mande la receta afuera y se acabó. Usted no tendría inventario, no se lo pueden robar si no tiene. Es decir, lo que teóricamente se está ahorrando más bien está siendo fuente para la corrupción. Sí, así es. Ok, 2 fórmulas para salirnos del tema, aunque es una cosa pública vinculada con su actividad. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos una vista a vuela de pájaro de las enormes y modernas instalaciones del grupo DIFARE. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15.000 hogares para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Estamos con reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora continuando con el tema que nos reúne esta noche, cuando dije hace pocos instantes que revisaríamos a vuelo de pájaro las instalaciones de DIFARE, me refería textualmente a lo que empezamos con una vista desde el aire. Carlos, dárrenos qué es esto, que no lo conozco yo. Dele. Ok, bueno, es el centro de distribución de la compañía, que es un edificio de 23.000 metros cubiertos, con un sistema robotizado de despacho, y a los lados vuelta tiene usted 2 bodegas de 30.000 metros que conforman un parque logístico. Mi intención realmente fue aquí hacer un clúster farmacéutico, porque si nosotros distribuimos casi un 30% de la mercadería de un laboratorio, pues iba a entregarme a 100 metros. Entonces podía ahorrarse todo el flete. ¿Sí? Mucho flete viene desde Quito
Sí, y ahora a los que están actualmente ahí les digo, les voy a mandar las cubetas para que me envíen los productos en cubeta. ¿Ya? Ellos se ahorran el cartón, pues. Ajá. Sí, entonces todo es sumar y ganamos ambos. En definitiva, yo gano en el proceso, él se ahorra un cartón. Sí. Wow. ¿Cuántos empleados hay ahí? Aquí hay 450 empleados. ¿Solo en esa instalación? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo automatizó todo eso? Bueno, lo terminamos en marzo del 2020, en plena pandemia, y tuvimos que forzarnos a implementarlo hasta septiembre, básicamente. Aunque esto es automatización, que no es lo mismo que robotización, no, ¿esto le ahorra personal? Lo que lo hace es mucho más seguro. Sí se ahorra algo de personal, pero es mucho más seguro. Lo hace por seguridad. Claro, y el volumen también, principalmente por el volumen. Entonces con el volumen se puede jugar en función a que se pueda despachar más rápido. Ok, vamos ahora a otro aspecto del descomunal crecimiento de lo que lidera este señor, María Clara. Perfecto, ahora veremos parte del proceso logístico que demanda una enorme cadena de farmacias como lo es Pharmacies y Cruz Azul, que lidera Carlos Cueva. En cambio, tocayo, que vemos a continuación. Ya. ¿Eso es? Eso es Laboratorios HG, me parece. Ya. Sí, donde básicamente se elabora, por ejemplo, mentol chino, algunas marcas importantes. Laboratorios HG fue el primer laboratorio del país que fabricaba a la mayor parte de las compañías que llegaban al Ecuador. Ya. Después vio, eso es Acegensa, es parte de la bodega, donde hay áreas comunes que son también para distracción, no solamente es trabajo. Eso vuelta es el área de despacho, donde se sella automáticamente cada caja. Ese es un despachador automático de pedido, y así sí es automático. ¿Sí? Ajá. Esto obviamente son los mostradores tanto de Cruz Azul como de Pharmacies. Hacemos un reciclaje importante, ¿sí? De todo lo que es cartón, de todo lo que son pallets, ¿sí? Despachando. Hay algunas cosas importantes ahí. ¿Qué son? Estas son despachos, tenemos un convenio con la Arquidiócesis, donde prácticamente se le despacha a ellos del banco de medicinas que llamamos, donde hemos integrado con algunos laboratorios. Se ayuda, es algo importante. Algo de eso le quiere preguntar María Clara al final. Ya. Es de las 10 más grandes empresas en facturación del país. Yo veo que vendió 900 millones de dólares el año pasado. Sí, la verdad que no es que hay que ganar mucho. ¿Ya? Yo creo que si uno gana razonable, uno prácticamente puede invertir en muchas cosas. ¿Tiene más o menos la cifra que pagan impuestos? Creo que 12 millones se pagaba por ahí. ¿En serio? Sí. ¿Cada año? Sí. Pero obviamente hay un ahorro por el tema de la construcción. ¿Y cómo es eso de que si uno no gana mucho, se puede hacer otras cosas? ¿En qué sentido lo dice? Por ejemplo, hay tanta gente a la que hay que apoyar, que no tiene ingresos y que el Estado lamentablemente no puede cubrirlos. Entonces, pues ahí hay que ayudar con el tema, por ejemplo, con el ahora cardenal, con el monseñor anteriormente, se armó una situación especial con nuestra persona de manejo corporativo, que es Silvia Banda, y creo que fue importante. Eso se llama responsabilidad social, sí, y sentido humano, clave para el éxito de una empresa también. También con lo que estamos haciendo este libro, pues algo hemos pensado en venderlo, y obviamente parte en un valor muy simbólico, claro. Sí, 11.50 creo que vale el valor. Ya. Y básicamente el 50% de las ventas van a ir a Solca por una parte, y por otro lado también a Santa Teresita y en San Borondón. Qué bien. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el sector inmobiliario, una actividad hacia la cual se ha diversificado también Carlos Cueva. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal
99. Ahora, retomando el tema que nos reúne esta noche, la inversión en el sector inmobiliario como proyecto, lo vamos a revisar enseguida, y ha sido otro de los temas que ha traído al empresario que cumple 40 años frente a sus iniciativas, como nuestro invitado central, Carlos Cueva. Esto que estamos viendo, Carlos, ¿es qué? Se parece a Narcisa. Diviens, dice. Diviens. ¿Qué es Narcisa? Narcisa de Jesús es una ciudadela que se está desarrollando en la autopista. Narcisa Club, esto ahora es Plaza... Ese es Plaza Batán. Town Center, sí. Un centro comercial. Así es, pequeño, junto a una gasolinera. Ahí es donde hay un restaurante espectacular ahora. Sí, sí. Ah, esa es la sensación del momento. ¿Verdad? Y es un concepto nuevo de negocios ahí full, sí, junto a la gasolinera. Lo de acá... Ese es Narcisa. Sí. Riona, dice. Riona son departamentos que están en el kilómetro 3,5. ¿Ya? De vía San Borondón, ¿no? Y hasta se termina, ahora en este mes de julio, estamos entregando ya. ¿Y de cuándo acá se metió usted a constructor o inmobiliario? Bueno, en el 2011 comenzamos a hacer en Durán algo, hicimos casi 700 casas, de 3 dormitorios, con 3 baños, o sea, no digo un lujo, pero sí algo decente. Correcto. Sí, y luego decidimos incursionar en el área de San Borondón, donde construimos esto, que es importante, son viviendas con un precio superior, pero es la ubicación. Esto es Veranera, ¿que es en dónde? Veranera está en Sambo City, anterior, ahora se llama Casa Laguna. Ok. Sí, hay para hacer 600 casas en teoría. Sí, estamos comenzando a hacerlas. ¿Qué porcentaje tiene usted de estos negocios? ¿Es uno de los socios? ¿Es el único socio? Tengo unos 3 negocios que tienen un socio. ¿Ya? Y los otros son directamente nosotros mismos. Estamos asociados con Isabel Novoa en algo que vamos a construir que se llama Vivantino, que es un centro comercial en el corazón de La Joya. ¡Qué bien! Sí, pero ese va a ser espectacular. Lo mismo junto a la gasolinera, ahí en San Borondón, en entrada a Ciudad Celeste, estamos construyendo un terreno de 18.000 metros, algo muy bonito, una plaza de 4 pisos, con 2 pisos de sótano. Lo que queremos es que haya suficientes parqueos. Sí, para no sobrecargar la zona. Para que la gente pueda llegar y funcionar, porque eventualmente usted se va a otro sitio y no hay parqueo. ¿Qué lo animó a diversificarse a partir del 2010 si este no es su negocio madre? No. Bueno, mis hijos ya están grandes, ellos básicamente administran DIFARE. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me dediqué a esto. ¿Por qué no se retiró? Estoy como retirado, jubilado ahí. ¿Usted? Sí. Yo lo he visto que no para de trabajar. Sí, bueno, creo que me gusta trabajar. Sí. ¿Es más rentable el negocio inmobiliario? No sé si sea más rentable, pero sí es agradable. Las 700 casas de Durán podemos decir que son de sector medio-bajo. Sí. Las otras son medio-alto. Sí. ¿Se pueden llamar los proyectos de Durán como viviendas de interés social? ¿Son BIS o no? La mayor parte se vendió con el Seguro Social. Ajá. Sí, y obviamente era complicado. ¿Créditos del BIES? Créditos del BIES. Ok. ¿Ha visto los proyectos que tiene el ministro de Vivienda cuando volvió de Arabia? Sí. Sí. Y el reto que se ha impuesto a hacer 200.000 soluciones habitacionales. Así es. Conversé con él. Me parece un tipo muy interesante. ¿Usted participaría en eso? Yo pienso que hay que tratar de tener nuevos sistemas de construcción. Que actualmente hay una cantidad tremenda de materiales que siguen saliendo y que obviamente no lo hemos probado, pero creo que son buenos. ¿En qué está pensando cuando me dice eso, por ejemplo? Creo que hay materiales que para nuestro clima pueden funcionar muy bien. Usted ha visto temas chinos tremendos. ¿Viviendas prefabricadas que se arman en 8 días, tipo container? Tal vez no. ¿No? ¿Si no? Creo que deben ser una vivienda de hormigón o prácticamente se llama muros portantes, otro sistema. Ajá. ¿Ya? Entonces prácticamente son casas mucho más sólidas, mucho más fijas, mucho más seguras. Sí, usted que conoce el negocio, ¿podría salir una de esas por 45.000, 55.000 dólares? Sí. Formidable. Ok, María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central y también las opiniones del exministro de Salud, Edgar Lama.
Vera a su manera, crítico e independiente. Volvamos con el exministro de Salud, cuya experiencia va a ser mucho más útil porque su especialidad es administración hospitalaria en el IES. Y recordemos lo que nos dijo a propósito de los 101,000 líos que enfrentaba en esa área esclerótica y paquidérmica como es el Ministerio de Salud, cuando concurrió por una vez al programa de radio del Día a la Noche y le preguntamos sobre la materia más conflictiva que hay, mejor dicho que no hay, medicamentos. Hacer las cosas simples bien, dotar a los hospitales de lo que se necesita para que los médicos puedan hacer su trabajo. El médico ecuatoriano es un excelente profesional, por regla general, pero faltan equipos, faltan insumos y muchas veces no por falta de compra o falta de gestión. En el pasado ha existido corrupción. Eso en el presente también hay. Exactamente. Insisto, hacer las cosas simples bien. Cuando uno hace las cosas simples bien, las compras cuando no cuadran, no cuadran. Y si una persona no rinde, sea ética o técnicamente... En el IES hay una diferencia. Los afiliados y jubilados son los dueños de la institución, aunque no son tratados así, sino como los esclavos por dioseros mendigos. En el Ministerio de Salud Pública no se percibe tanto, aunque la salud es gratuita, la atención, pagamos impuestos, etcétera. ¿Cómo hacer para que la administración de Edgar Lama represente un giro de timón? Yo creo que él necesita, obviamente, como lo menciona, gente proba, ¿ya?, que pueda cambiar, obviamente, algunos procesos que están afectados en el Seguro Social. Como le dije, medicina es tan simple y eso lo puede hacer rapidísimo. ¿Usted se vería interesado en participar en concursos de provisión de medicamentos? Si me aseguraran el pago, sí, encantado. Si me lo aseguraran, ¿después de qué tiempo el pago? Máximo, ¿cuánto puede aguantar su liquidez, su flujo? 60, 90 días, no puede ser más. ¿Y de qué manera, más allá de la que me contó, se puede asegurar el pago? Prácticamente sin tener inventario. Usted prácticamente estaría comprando lo que va a usar. Correcto. ¿Qué más ventaja tiene? Ahí está entonces el problema. Sí, sí. Le corta la corrupción a todos los que quieren sobreestoquearse para traficar o esconder. Independientemente de eso, básicamente por crear un proceso mucho más moderno, mucho más directo, más rápido. Eso Carlos, es lo principal. Quiere concluir María Clara con el rito que ella misma instauró aquí a continuación y que ella misma se encargará de explicarle. Bien, corresponden las preguntas para nuestro invitado central, recordándole que estas preguntas deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para Carlos Cueva González, presidente de DIFARE. La venta de Fibeca, su mayor competidor, a empresarios mexicanos especializados en lo mismo, ¿fue su mayor acicate o incentivo para crecer, sí o no? Bueno, pienso que FEMSA hizo una inversión importante en un sector que ellos lo consideran clave, como es la salud. ¿Solo sí o no, Tucay? No, solo sí o no es este mecanismo. Sí, está bien. Ya, ok. Después me puede explicar la respuesta. Está bien, ya. tiene razón. La segunda pregunta para usted. ¿Las grandes boticas o farmacias están acabando con el negocio barrial de la botica de la esquina, sí o no? No. La tercera, ¿planea usted retirarse dentro de algunos años del negocio, sí o no? Sí. La cuarta, ¿existe un mecanismo por el cual Farmacis pueda hacer llegar medicinas gratis a pacientes en extrema pobreza que no tengan ni siquiera la asistencia del Estado, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿está equivocado el público o el enfermo cuando exige una medicina de marca porque cree que lo genérico no es igual, porque cree que es menos eficaz incluso, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Cuénteme esto último, ¿por qué está equivocada la gente cuando dice yo quiero lo de marca porque el genérico no es igual de efectivo? Bueno, en Estados Unidos el genérico se vende casi un 50%.
mucho más que en otros países. Correcto. Porque a usted le dan en un frasquito anaranjado, con su nombre, con su producto, con el genérico y punto. Genérico. Okay. La ventaja que tiene es que no tiene que botar un empaque, un cartón, no tiene que botar un blister, ¿ya? Viene directo. Entonces sí, y obviamente la clave está en asegurar la calidad. Si se asegurase la calidad, no tiene por qué haber problema, porque es una molécula similar. Carlos, gracias por compartir su fórmula de éxito en este libro y en este programa. Ojalá se comprometa a que de capítulos específicos de eso más adelante podamos tener otros 60 minutos. Como yo me imaginaba, el tiempo se queda muy corto y mi propuesta fue muy ambiciosa para pretender repasar 40 años de trayectoria empresarial en apenas 60 minutos. Tras agradecerle, solo quiero destacar que ojalá Dios dé vida a este señor y energía, porque talento, arrestos y visión le sobran, para que no se retire nunca. Y de donde esté, como esté, siga siendo una luz que ilumina el mundo empresarial, la actividad farmacéutica y la sabiduría popular en cosas que parecen tan complicadas, ¿ya? Y si las ven como él, son tan sencillas cuando se emprenden, como dice ese libro, con audacia, liderazgo y creatividad, tomándola varias veces al día. María Clara. El día de mañana, 24 horas antes del partido de Ecuador-Brasil, nuestro invitado va a ser Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por primera vez en este espacio y en este formato. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches.